Los secretos, las historias de amor, las traiciones y alianzas que escribieron nuestra historia y continúan presentes en nuestra realidad. Monarquías y sus secretos, un podcast de Fernanda Lucio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monarquías y sus secretos. El día de hoy les voy a contar la historia del emérito rey de España, Juan Carlos I. Este es un rey que sigue vivo, pero sin reino, y que tuvo que abdicar a favor de su hijo para salvar a la monarquía de sus propios errores. Esta es la historia de Juan Carlos I de España. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón de las Dos Sicilias nació en Roma el 5 de enero de 1938, donde estaba exiliada gran parte de la familia real española. Juan Carlos fue el hijo primogénito del matrimonio entre el tercer hijo de Alfonso III de España, Juan de Borbón y Battenberg, y María de las Mercedes de Borbón, Dos Sicilias y de Orleans. El 26 de enero del mismo año, Juan Carlos fue bautizado en la capital italiana por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío VII. Sus padrinos fueron su abuela paterna, Victoria Eugenia de Battenberg, y en abstenia su abuelo paterno, Carlos de Borbón, Dos Sicilias, quien en esos momentos estaba luchando en el bando nacional en España. Al poco tiempo de nacer, la familia de Juan Carlos se trasladó a Villa Gloria, una casa de 4 pisos en el barrio de Parioli. Allí nacieron sus hermanos Margarita y Alonso. Durante estos tiempos, Juan Carlos pasaba los días en paseos con sus padres o con sus niñeras suizas al palacio de la tía Beatriz y en visitas a su abuelo Alfonso III en el Gran Hotel. Tras la muerte de su abuelo, el exiliado Alfonso III, en febrero de 1941, la familia junto con su abuela se mudaron a Lausana, en Suiza. La primera etapa de la educación de Juan Carlos estuvo a cargo del intelectual ultraconservador Eugenio Vargas Latapié, quien también era secretario político de su padre. Vegas le impartía clases de español, pues Juan Carlos mostraba una gran dificultad para hablar el idioma, y además tenía acento francés. Posteriormente, a la edad de 5 años, Juan Carlos comenzó a asistir a clase en la Escuela del Rol de Lausana. En febrero de 1946, los padres de Juan Carlos se trasladaron a Estoril, en Portugal, con sus hermanos, dejando a Juan Carlos en Suiza para que continuara sus estudios en un internado de Friburgo. Juan Carlos cuenta que esta fue una etapa muy difícil para él, pues se sentía muy solo, ya que durante las 2 primeras semanas sus padres no lo llamaron o enviaron una carta. Luego se supo que el padre de Juan Carlos se lo prohibió estrictamente a su madre. Su única alegría eran las visitas de su abuela Victoria Eugenia. Juan Carlos reflejaba su descontento en su mal comportamiento y desempeño en la escuela. Más adelante también se descubriría que Juan Carlos es disléxico. Don Juan, padre de Juan Carlos, se mudó a Portugal tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de los aliados. Don Juan se había declarado rey de España y decía que podría salvar al país con el apoyo de los mismos aliados en contraposición a la dictadura franquista que había en España. Pero cuando muere Roosevelt en abril de 1945, los aliados Truman y Churchill decidieron no intervenir en España. A partir de ese momento, el compromiso que había con Don Juan de restauración de la corona en su persona quedó olvidado. Y naturalmente hubo que plantear una política distinta, ya que Franco, el dictador de España, no solo no iba a ser derribado por los aliados vencedores, sino que además le iban a ayudar. Los aliados en esta época pensaron que era mejor taparse los ojos y apoyar una España franquista que el riesgo de una España stalinista. Nadie en ese momento pensó que Franco viviría 20 años más, en los cuales también sucedió la Guerra Fría. Así que los mismos aliados confirmaron su postura sobre que no era un buen momento para pelear con el caudillo, pues era anticomunista. En este contexto, Franco decide nombrar a un sucesor e instaurar la monarquía de nuevo en España, para así persuadir a las grandes potencias de que no es un régimen fascista y que es tolerable. Así crea la Ley de Sucesión de 1947, que convierte teóricamente a España en una monarquía,
con él mismo, o sea Franco, como regente vitalicio. Esta idea agrada a los gobiernos norteamericanos y británicos, quienes, a pesar del aislamiento internacional de España, desistieron de provocar su caída. A don Juan no le pareció la nueva ley, ya que ésta señalaba la elección de un rey y no la sucesión, y así lo hizo saber en su manifiesto de Estoril. La reacción de Franco no se hace esperar, y el régimen comienza una campaña en contra de don Juan. La pretensión de Franco era que la monarquía fuera instaurada y no restaurada, es decir, que nacía del propio régimen franquista y no de una realidad histórica. Y entonces, si nombraba como rey a Juan de Borbón, haría considerar a la monarquía como una institución instaurada dentro del régimen, y eso es lo que él no quería. La ley establecía entonces que Franco elegiría al rey que quisiera en tanto tuviera 30 años, fuese un príncipe de sangre real y fuera católico. Don Juan, quien a veces era fuerte opositor de Franco y a veces un aliado, sostuvo una reunión con Franco en agosto de 1948, en el que se decidió que Juan Carlos, su hijo, debería continuar los estudios en España bajo la tutela de Franco. Como ya vimos, Juan Carlos nació en Roma y no pisó España hasta los 10 años, hasta una mañana fría de noviembre en 1948, cuando el Lusitania Express cruza la frontera de España con Juan Carlos de pasajero. Por primera vez, el príncipe mira por la ventana los paisajes que desfilan ante sus ojos. Se los habían descrito, pero lo descubre por primera vez. Así, 2 semanas después de la llegada de Juan Carlos a Madrid, se encuentra por primera vez con Franco en el Pardo. El caudillo le enseñó el palacio y le regaló una escopeta. 17 años antes, su abuelo, el rey Alfonso III de España, había tomado el mismo tren, pero para huir de un pueblo republicano que los repudiaba. Fue hasta 1936 que un golpe militar perpetrado por el general Franco acabó con la república que había expulsado a su abuelo. El país sufrió una sangrienta guerra civil con 500.000 exiliados. Tras su victoria, el general Franco gobernó el país con mano de hierro, apoyado por un ejército omnipotente y la complicidad de la Iglesia, y sin los Borbones que habían reinado tantos años. El que quiera una corona, que se la haga de cartón, que la corona de España no es para ningún Borbón. Esa es la coplilla que se cantaba en las calles de Madrid. Pero 12 años después, el padre de Juan Carlos, que es el heredero legítimo de la corona, al instalar a su hijo en España, busca abrir su camino al trono. Así, Franco recibe a un inofensivo Borbón que espera que le ayude a reforzar una dictadura desacreditada internacionalmente. Para Franco y don Juan, el pequeño príncipe es solo un peón. Ambos están de acuerdo en que el príncipe debe recibir una educación a la altura de su rango. Así que le hicieron un colegio solo para Juan Carlos con 8 niños más. El padre de Juan Carlos solo le había dado una consigna. Cuando veas a Franco, escúchalo bien, ponle atención, pero habla lo menos posible, pues en boca cerrada no entran moscas. Juan Carlos, rehén del hombre que no dejaba a su padre ser rey, solo escapa de Franco cuando son las vacaciones y se va a Estoril en Portugal. O cuando las cosas iban mal entre Franco y su padre, Juan Carlos tenía que regresar a estudiar a Portugal. Y si iba bien, pues entonces regresaba a España. A los 17 años, Juan Carlos ingresa en la prestigiosa Academia Militar Española, como lo hizo su padre y antes su abuelo. El ejército es su primera escuela para llegar a ser rey. Juan Carlos rechaza los privilegios de su rango y opta por llevar la vida de un cadete normal. El 29 de marzo de 1956, Alfonso, el hermano menor de Juan Carlos, muere accidentalmente en las vacaciones de Semana Santa, cuando los 2 adolescentes manipulaban un arma de fuego. Para proteger a la familia real de un escándalo, don Juan y Franco bloquean la información y por lo tanto no hubo ninguna investigación al respecto para establecer las circunstancias precisas del accidente. Un comunicado oficial cierra el caso. Estando el infante don Alfonso de Borbón limpiando una pistola de salón con su hermano, la pistola se disparó, alcanzándole en la región frontal, falleciendo a los pocos minutos.
El accidente sucedió a las 20 horas y 30 minutos al regresar de los oficios del Jueves Santo, donde había recibido la Sagrada Comunión. Decía el breve pero abundante en gerundios comunicado de la Embajada de España en Lisboa, fechado un día después de los hechos. Esta fue la versión oficial y manipulada por el gobierno que se compartió al público. Sin embargo, años después, en 2022, Corina Larsen, examante del rey emérito Juan Carlos I de España, contó algunas confidencias de alcoba y entre ellas relató una referida a los hechos de la noche fatal. Estaban jugando un juego estúpido, pero en cualquier caso, Juan Carlos cargó el arma. En el fondo de su alma y de su cabeza, él siente una gran culpa y sufre pesadillas por eso, contó Corina. Este relato quedó registrado en el podcast titulado Corina and the King y se distingue de cualquier otra versión de los hechos porque, según la empresaria alemana, eso es lo que el propio Juan Carlos le contó una noche de 2006, 50 años después de su muerte. Juan Carlos estaba atormentado por la culpa que nunca lo abandonó. Esta versión se corrobora también con la declaración de Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia y amigo de la infancia de Juan Carlos, quien reveló cómo fue testigo del homicidio involuntario del hijo pequeño de los condes de Barcelona. No disparó directamente, sino a través de un armario. Yo estuve ahí, fue un accidente al 100%. Asegura el príncipe italiano en una nueva docuserie de Netflix, El príncipe que nunca reinó. Juan Carlos tenía 18 años y su hermano 15. Quizás sí fue un accidente, pero Juan Carlos sin duda no era un niño. Hasta el día de hoy, Juan Carlos dice lamentar profundamente su muerte y extrañarlo todos los días. 2 días después del entierro, Juan Carlos retoma el camino trazado por su padre. No hay lugar para el duelo y las lágrimas. Para Juan Carlos, la pérdida de su hermano y el mal manejo del duelo marca el fin de la inocencia y seguramente un estrago en el manejo de sus emociones. Han pasado 10 años desde que Juan Carlos llegó a España, pero la restauración de la monarquía no está en la agenda. El trono de España sigue pareciendo inaccesible. Paz, orden, disciplina, dice Franco, pero la realidad es que la sociedad española vive tras un muro de silencio. Año tras año, el país sufre penura, censura e ignorancia. España era un país cerrado ante el mundo. Estando dentro de España, era casi imposible saber qué era lo que estaba pasando fuera de las fronteras y también dentro. Dicen que la gente tenía que sintonizar la radio extranjera, como por ejemplo la de Francia, para poder enterarse de lo que estaba pasando dentro de su propio país, ya que los periódicos y la prensa estaban todos censurados y llenos de mentiras. A los 30 años, Juan Carlos entra a la Universidad de Madrid y en contacto con los demás estudiantes descubre otra España, la del antifranquismo. Sin embargo, por las propias palabras de Juan Carlos, este sigue firme en sus convicciones. Juan Carlos no completó una carrera universitaria, sino que asistió a algún curso y sobre todo recibió clases individuales. Juan Carlos sigue sin saber qué es lo que se espera de él. Por un lado, se le asigna un profesor particular aperturista, el especialista en Derecho Constitucional Torcuato Fernández Miranda, mientras por otro lado se le somete a una estrecha vigilancia. Pero cuando se puede regresar a Portugal, se vuelve libre y lo aprovecha. Así se convierte en un codiciado soltero, pues lo que sea de cada quien, pero el joven príncipe era un hombre bastante guapo, simpático y además bailaba muy bien. El primer amor de Juan Carlos fue la princesa María Gabriela de Saboya, hija de la princesa María José de Bélgica y Humberto de Italia, príncipe de Piamonte e hijo del rey Víctor Manuel III de Italia. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar sobre la madre de Gabriela, la princesa de Bélgica, a quien descubrí mientras realizaba esta investigación, y su historia me pareció muy interesante. Pues cuando su natal Bélgica fue invadida por Hitler, ella actuó rápidamente, organizando así una reunión con Adolf para pedir un mejor trato a su hermano, el rey Leopoldo III, que estaba confinado en uno de sus castillos, y también para hablar a favor de su pueblo que estaba hambriento. A pesar de la negativa evidente de Hitler, este quedó bastante impresionado con su belleza, e incluso llegó a decir: «Tiene los ojos del color del cielo alemán».
Por su parte, la princesa no estaba tan impresionada y añadió más tarde que hubiera deseado haber cogido una pistola para matarlo. Creo que habría tenido la fuerza para hacerlo. Qué fuerte, ¿no? Estaría súper interesante hacer un episodio sobre ella, ¿no creen? En fin, regresando al primer amor del entonces príncipe Juan Carlos, este conoció a Gabriela en el verano de 1948. Un día en Portugal, donde nos conocimos, un niño me empujó en la piscina de los Espíritu Santo, que vivían al lado de mi casa. Yo tenía 8 años y no sabía nadar. Juan Carlos, que tiene 2 años más que yo, me dio la mano y me sacó, aseguró María Gabriela. Las familias siempre habían vivido muy cerca por una u otra razón. Incluso María era la mejor amiga de la hermana menor de Juan Carlos, Margarita. Los jóvenes, altos y rubios, compartían aficiones como la caza, la hípica y la velocidad. Fuimos novios cuando tenía unos 14 años. Me escribía cartas y yo le contestaba también, íbamos al cine, éramos muy jóvenes, como 2 novios siempre cogidos de la mano. Estábamos muy unidos, admitió Gabriela en entrevistas a Vanity Fair. Numerosos escritores han precisado que el paso de amigos a novios lo dieron en el crucero de Agamenón, organizado en 1954 para miembros de la realeza por la reina Federica de Grecia, madre de la futura esposa de Juan Carlos, la reina Sofía. La reina Federica pretendía con esta iniciativa promocionar las Islas Helenas, reconciliar a los primos de sangre azul enemistados desde la Segunda Guerra Mundial y favorecer los matrimonios entre iguales. María Gabriela, o Ela, como la llamaban sus familiares y amigos, se podía haber convertido en la esposa de Juan Carlos, pues era hija y nieta de reyes como la reina Sofía. Y las familias tenían una estrecha amistad y no veían con malos ojos aquella relación. Sin embargo, sí hubo quien se opuso: el general Franco, a quien no le parecía adecuada, ya que había recibido una educación demasiado cosmopolita, liberal y moderna, y sus padres eran un rey amante del arte y una reina que se había opuesto a los nazis. La princesa tenía que ser católica, apostólica y romana, tradicional, sumisa, con buena dote y, de ser posible, hija de un rey en ejercicio y de cuya esposa no estuviera separado, pues los padres de Gabriela estaban separados. A pesar de los rumores del compromiso entre Juan Carlos y Ela, terminaron su relación por no convenir a los intereses de España. Para los tiempos, se creía que un príncipe heredero debería encontrar una esposa de inmediato y ser una de su mismo rango, pues de eso dependía la dinastía de los Borbones. Juan Carlos no perdió el tiempo y rápido eligió a alguien más, una mujer que conoció en el mismo crucero en el que supuestamente se hizo novio de Ela y que vuelve a ver en las fiestas en las que se reúnen a las familias coronadas. Ella es la hija mayor del rey de Grecia, Sofía. A finales del verano de 1961, Juan Carlos da el paso, pero en vez del tradicional ¿quieres casarte conmigo?, le lanza a Sofía en medio de ambas familias una cajita que contiene un anillo. Muy romántico, ¿no? Pero al parecer fue suficiente para conquistar a Sofía, que de inmediato dijo que sí. Cuando le preguntan a Juan Carlos si está enamorado de Sofía, le contesta: pues enamorado como Romeo y Julieta, pues no. Además, a mí el inglés no me anima. Entonces, ¿qué te gusta de ella?, le preguntan. Pues me gusta que yo le guste. El enlace fue considerado como un asunto de Estado para ambas casas reales, aunque el papel de Sofía de Grecia no fue meramente testimonial, sino que en ocasiones actuó como profesional de la realeza e incluso como consejera política de Juan Carlos. Aún así, se lleva a cabo una boda de cuento de hadas que hace vibrar a Atenas y a toda la aristocracia europea. Durante 2 días suceden fiestas y bailes antes de la fastuosa celebración del matrimonio. Asisten 150 miembros de las familias reales más ilustres. Cientos de españoles viajan a Atenas para presenciar el acontecimiento. Los novios intercambian sus votos cada uno en su idioma, español y griego, en una iglesia católica, y después se desplazan a la catedral ortodoxa. O sea, fue una boda entre familias de religiones distintas. Por un momento, los Borbones retoman el resplandor del pasado.
De hecho, esta boda le vale a Juan Carlos sus primeros aplausos. En cuanto a Sofía, ella deja atrás a su familia, su religión y su estatus para seguir a un príncipe encantado con un futuro incierto, porque para este punto Juan Carlos no tiene ningún trono asegurado. Ella, al menos acá en Grecia, era princesa. Del matrimonio de Juan Carlos y Sofía nacieron 3 hijos: la infanta Elena en 1963, la infanta Cristina en 1965 y el príncipe Felipe en 1968. Don Juan, el padre de Juan Carlos, por su parte, quería aprovechar la boda de Juan Carlos para reafirmar su derecho al trono de España, pero todo fue en vano, porque ahora ya no es él quien toma las decisiones. Por primera vez, es Juan Carlos quien toma las riendas de su destino. Juan Carlos pudo haber elegido mudarse a Portugal y esperar con su familia su turno y vivir como un príncipe exiliado, lo cual tiene varios privilegios, pero no. Juan Carlos decide volver a Madrid, pues Franco le ha dado a entender que de haber un rey sería él y no su padre. Quizás porque pensaba que era una cara más joven, recién casado, guapo y carismático, y era más sencillo que fuera aceptado por el pueblo español que un hombre entrado en edad. Los recién casados se instalan en La Zarzuela, un pabellón de casas cerca de la residencia del caudillo. La vida en La Zarzuela se vuelve monótona y aburrida, solo alegrada por los nacimientos y los bautizos. Franco aparece a menudo en las fotos de la familia, pero no dice nada sobre el regreso de los Borbones al trono. Juan Carlos parece estar condenado a esperar. Juan Carlos entonces decide conocer el país que pretende gobernar algún día, porque recordemos que él ni siquiera nació en España. Así empieza a pasear junto con Sofía por todas las provincias de España. Franco se asegura de que la gira no tenga ningún carácter oficial. La gira solo provoca indiferencia. Tras 30 años de propaganda antimonárquica, la visita de un Borbón apenas despierta curiosidad. Juan Carlos entiende que en su camino al trono no podrá contar con el apoyo del pueblo. Su futuro depende completamente de la voluntad de Franco, cuyas intenciones siguen siendo impenetrables. Franco no tuvo ningún hijo varón, por lo que entre los 2 hombres se construye una relación cercana, casi afectuosa de padre e hijo. Tras años de esperar, Juan Carlos está acostumbrado a vivir de promesas, y cuando llega la esperada noticia, la sorpresa es enorme. Un día me dijo: lo voy a nombrar a usted heredero a título del rey. ¿Acepta? Así, nada más, cuenta Juan Carlos. Así, Juan Carlos conoce por fin las intenciones de su protector. Algún día sucederá al dictador. Pero antes deberá jurar fidelidad a los principios del movimiento, vinculando mediante juramento a los Borbones de España con el franquismo. Juan Carlos sale a los 31 años para aparecer como un pilar del régimen. Franco, a pesar de haber elegido a Juan Carlos, fomentaba las esperanzas de otros pretendientes. Por ejemplo, el tío de Juan Carlos, Jaime de Borbón, que había renunciado a sus derechos dinásticos como hijo primogénito de Alfonso III en 1933, quien trató de revocar su decisión en 1949, por lo que su hijo, Alfonso Borbón y Dampierre, nieto mayor de Alfonso III, también entró a la lista para la sucesión. Además, los carlistas defendían la opción del pretendiente Carlos Hugo, aunque Franco lo descartara pronto al considerarlo un príncipe extranjero. Pero al parecer, Franco nunca pensó revocar su decisión, pues a pesar del matrimonio entre el primo de Juan Carlos, Alfonso Borbón y Dampierre, y la nieta del dictador, María del Carmen Martínez Bordiú Franco, Juan Carlos era el favorito. Los años siguientes, hasta la muerte de Franco en 1975, supusieron una etapa difícil para el príncipe, situado entre la desconfianza hacia él de la oposición democrática y la hostilidad creciente de los sectores falangistas y el círculo más próximo del general, que se inclinaba por la opción de Alfonso de Borbón. Por parte de los españoles lo veían como alguien que había sido nombrado heredero del tirano y por lo tanto seguramente era alguien que seguiría el mismo camino. Claramente no lo querían. Además, la oposición pensaba que Juan Carlos era tonto y no sabía nada, que no había estudiado. Pero resultó que de tonto no tenía nada, pues ha sido bastante inteligente para lo bueno y lo malo.
Convertirse en heredero no le da ningún derecho o beneficio, es solo un título que puede llegar a pasar o no. Al contrario, le cobra un precio muy caro. Su padre no le perdona habérselo saltado y haber asociado a la corona con el franquismo. La unidad dinástica está destruida. El diálogo entre padre e hijo se rompe por primera vez. En 1973 acontece la Guerra de Yom Kippur, la guerra peleada por una coalición de los estados árabes liderada por Egipto y Siria en contra de Israel, la cual en esencia terminó con una victoria militar de Israel, pero que se tradujo en un triunfo político unánime para los países árabes. Y así, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, de mayoría árabe, decide una elevación del 70% del precio e impone un embargo a los países que habían apoyado a Israel, incluyendo a España. Así que Franco le pide a Juan Carlos que hable con sus amigos de la realeza árabe para que los convenza de vender petróleo a España, y lo logra. Claro que cobrando una gran comisión por cada galón que llegue a España. Esta comisión, por supuesto que se la cobraban a los españoles. Así, Juan Carlos salvó del desabasto de petróleo a España y comenzó a construir su fortuna. Juan Carlos ha llegado a contar cómo cuando era pequeño vivía con muchas precariedades. Incluso, en una ocasión, su madre tuvo que vender sus joyas para pagar el alquiler. Y pues la realidad era que vivían de la caridad de los nobles. Para Juan Carlos era muy humillante haber nacido príncipe, pero ser pobre dentro de un mundo de ricos, por supuesto. Juan Carlos empezó sin patrimonio prácticamente, porque después, cuando se muda a España, pues vive de lo que le da Franco. Ya siendo un adulto, Juan Carlos se comienza a rodear de la gente correcta, como Manolo Prado, quien fue su mano derecha y quien comienza a construir la fortuna de Juan Carlos, empezando por la relación con los países árabes, donde Juan Carlos tiene muy buenos amigos. Con casi 80 años, la salud del dictador comienza a resentirse. La cuestión del posfranquismo interesa mucho a Estados Unidos. En el escenario de la Guerra Fría, el régimen franquista se erige como el mejor bastión contra el comunismo. Richard Nixon tiene mucho interés en reunirse con el nombrado sucesor. Para sondear sus decisiones, el presidente de los Estados Unidos invita a Juan Carlos a visitarlo en América. El heredero no ha revelado aún sus intenciones, pero los líderes del mundo descubren a un hombre joven, moderno y abierto, otra cara de España. El príncipe y el dictador forman una extraña combinación. A principios de los años 70, la dictadura parece totalmente anacrónica. La fractura entre el régimen y la realidad del país es evidente. A pesar del aislamiento de España al mundo exterior, el país ha cambiado y se ha dotado de infraestructura, se ha modernizado en su economía y esta rotación ha dado lugar a una clase media dinámica, culta y ávida de libertad. Este proceso de apertura de la economía española también había producido cambios sociales que no estaban reflejados en las instituciones, y la sociedad quería tener un sistema democrático, y eso en una dictadura no hay. Otro factor importante en este cambio fue el incremento del turismo, pues cada vez más y más los españoles convivían con turistas extranjeros que les contaban otro mundo fuera de España. Por ejemplo, las mujeres extranjeras venían a visitar las playas con bikini, mientras que las mujeres en España aún se metían al agua con vestido para el agua. Así, en esos veranos, los extranjeros traen algo más que una forma de vivir, traen consigo otra forma de sociedad. La transformación de España parece irreversible, pero Franco se opondrá hasta su último aliento. Aunque por comentarios que escuché de la propia voz del rey Juan Carlos en videos, podría pensar que Franco se daba cuenta de que su sistema había dejado de funcionar hace mucho, pero no podía admitir la derrota, el error. Su arrogancia mantenía a todo España bajo su yugo. Hasta me parece que nombra a su sucesor Juan Carlos, a quien ya vimos educó por gran parte de su vida, para que al menos Franco sienta que sigue teniendo el control. Gravemente enfermo, en junio de 1973, Franco confía las riendas del poder al almirante Carrero Blanco, su colaborador más leal. Franco creía que su obra sería eterna y por eso nombra a este señor, quien es un hombre reaccionario que además es de una orden religiosa, el Opus Dei,
y que piensa que va a salvar su legado. Pero una bomba no le permite continuar, pues en diciembre de 1973, Carrero es asesinado en un coche bomba que detona y muere al instante. Desde el principio de los años 60, ETA ha hecho de la lucha contra el franquismo su principal combate. Al asesinar a Carrero Blanco, demuestra su fuerza. 100,000 personas asisten al funeral del jefe de gobierno, pero a pesar de la vigilancia policíaca, el régimen teme un nuevo atentado. Así que Juan Carlos decide encabezar el cortejo. Pero este acto de lealtad por parte de Juan Carlos al régimen no tuvo ninguna recompensa, pues aún así no es consultado para designar al nuevo jefe de gobierno. Y mientras la salud de Franco empeora más y más, su esposa Carmen Polo es la que mueve los hilos y nombra a su hombre de confianza, Arias Navarro. El 4 de julio de 1974, el dictador es hospitalizado. Su estado es grave, lo cual para los españoles resultaba bastante sorprendente, ya que siempre vendieron a Franco como que era casi que inmortal. A pesar de los intentos de la esposa de Franco y el jefe de Estado, parecía inevitable que Juan Carlos por fin pudiera tomar el mando. Pero Franco parece recuperarse e incluso comienza a difundir propaganda tranquilizadora del anciano padre protector más fuerte que nunca. En el otoño de 1975, la pena de muerte de 5 presos políticos conmociona a la opinión internacional. Se organizan manifestaciones en toda Europa. 15 gobiernos llaman a sus embajadores y se interrumpen las negociaciones de la entrada de España al mercado común. El Papa, Pablo VI, secundado por la Iglesia española, apela a la clemencia, pero Franco se muestra intransigente. En pleno caos, el régimen celebra el 39º aniversario en el poder de Franco. Ante la multitud que le aclama, el debilitado dictador se muestra más radical que nunca. Esta será la última vez que Juan Carlos será visto en público con Franco. El 20 de noviembre de 1975 muere Franco. A pesar del frío, la gente se forma para despedir una última vez al caudillo. La muerte de Franco, esperada por unos y temida por otros, inaugura una era de incertidumbre para los españoles. Cuenta Juan Carlos que la noche antes de su muerte, Franco le dijo tomándole la mano: «Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España». Los españoles conocen el testamento político de Franco por la televisión, del que se lee: «Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación a la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveráis en la unidad y en la paz y que rodéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido». Este documento fue leído por el presidente del gobierno don Carlos Arias Navarro y transmitido a través de Radio Televisión Española en la mañana del 20 de noviembre de 1975. Con este testamento, Franco apoya la transición a una nueva era. En 2024, el historiador Guillermo Cortázar cuenta en su libro El secreto de Franco, la transición revisitada, que el testamento no fue escrito de puño y letra por el dictador como se hizo creer a los españoles, sino que fue escrito por Javier Carvajal, un arquitecto conocido en aquel entonces y miembro de la Unión del Pueblo Español. Javier Carvajal escribió por iniciativa propia el testamento en la madrugada del 18 de octubre de 1975. Días en los que Franco estaba muy enfermo y de los que pensaba Javier no se iba a salvar, y por lo tanto necesitaba un documento que apoyara la transición. Carvajal, que tenía muy buenos contactos, consiguió que el documento llegara a las manos de Carmen Franco, hija del dictador, y la única persona en quien de verdad confiaba el caudillo en sus últimos tiempos. Carmen dio el texto mecanografiado al dictador, y él lo copió a mano para reforzar la idea de que era suyo. El testamento quedó concluido el 22 de octubre, porque Franco ya no pudo hacer nada desde el día 23. Ahora, regresando a 1975, Juan Carlos es entronizado ante los pesos pesados del régimen. Incluso el dictador chileno Augusto Pinochet es uno de los invitados. Aferrados a sus privilegios, desconfían de las intenciones del sucesor nombrado. Juan Carlos pensaba:
Pueden venir a ofrecerme la corona bajo un cojín o enviarme a la Guardia Civil para que me detenga. Pero fueron las propias cortes de Franco las que le tomaron el juramento. Durante la ceremonia, Juan Carlos se desentiende de la presencia de Pinochet y se codea con invitados más honorables como el presidente de Alemania, el duque de Edimburgo o Nelson Rockefeller, el vicepresidente de Estados Unidos. Don Juan Carlos fue poco concreto sobre su programa político. Sorprendentemente, es el cardenal Tarancón el que habla en su homilía sobre un reino de justicia, fraternidad y reconciliación. Juan Carlos, años después, reconoce su valentía de haber dicho lo que dijo frente a todos los jefes de Estado, ya que él no podía decirlo en ese momento, pero eso era lo que él iba a decir. Pero que Juan Carlos no fuera claro solo generaba más incertidumbre entre los españoles, pues no estaban seguros de las intenciones de su nuevo rey. Ese día hay un gran ausente, el padre de Juan Carlos, pues don Juan sigue considerándose heredero legítimo de la corona de España, así que prefiere ver de lejos la ceremonia de su hijo al trono que tanto deseó. Juan Carlos dice que solo lo llamó para felicitarlo. A sus 37 años, Juan Carlos se convierte en el jefe de Estado más joven de toda Europa y cuenta con los inmensos poderes de Franco. Pero todo está por hacerse. Para Juan Carlos, lo desconocido es gobernar un país sin más experiencia política que la de 40 años de dictadura, con un pueblo aún traumatizado por la guerra civil. Don Juan Carlos acaba de subir al trono y los españoles comienzan a manifestarse. Reclaman el cambio, carreteras, hospitales y mejores salarios. Juan Carlos, en vez de responder a la impaciencia de la calle, juega la carta de la continuidad y confirma a Arias Navarro en su puesto a la cabeza del gobierno. Juan Carlos dice que tomó esta decisión para que no hubiera una ruptura, sino que fuera realmente un cambio gradual, lo que implicaba aguantar algunas cosas difíciles. Juan Carlos está prácticamente solo, pues los franquistas no eran monárquicos, la oposición era republicana. Los monarcas pensaban que era un traidor por haberse saltado a su padre, y el pueblo simplemente no lo conocía. Arias defiende el antiguo régimen, pero gracias a esta concesión realizada a los franquistas, don Juan Carlos ahora puede nombrar a su antiguo profesor de Derecho, el aperturista Fernández Miranda, presidente de las Cortes. Él hará posible que el rey cambie con plena legalidad ese régimen al que juró fidelidad. La fórmula del constitucionalista se ha hecho célebre, de la ley a la ley, pasando por la ley. Pero tras la impaciencia llega la exasperación. Los estudiantes se rebelan. Todos a los que la dictadura había condenado al silencio ahora desafían al poder. Frente a la ira del pueblo, la respuesta del gobierno es implacable. Son huelgas, manifestaciones que terminaron en violencia, atentados. Los partidarios de un franquismo duro y puro se movilizan y resucitan los fantasmas del pasado. En Vitoria, España, se sufre una tragedia. La policía mata a 5 huelguistas y hiere a 150. La indignación crece y la gente se impacienta. La impopularidad del gobierno comienza a contaminar al rey. El rey Juan Carlos sale al encuentro de su pueblo. Buscando su apoyo, realiza una gira por toda España. Incluso en Cataluña se gana a la mayoría tras hablar en catalán, una lengua prohibida en el franquismo. Pero ni una sola palabra de ese cambio que espera en España. Hasta ese momento, puro pan y circo. La gente pensaba que al haber estado tantos años bajo la tutela de Franco, Juan Carlos querría continuar la labor de Franco, la labor más bien destructiva de Franco. Don Juan Carlos no realiza el esperado discurso en España y escoge otra tribuna para la declaración histórica, el Capitolio de los Estados Unidos de América en Washington, D.C. Así, el 2 de junio de 1976, ante el Congreso americano, promete solemnemente a su pueblo la restauración de la democracia. Y de esa forma desmiente públicamente a su jefe de Estado, Arias, quien a los pocos días dimitió. Después de deshacerse de Arias, nombra a su sucesor, un político desconocido, Adolfo Suárez. Sus aliados y adversarios creen que ha cometido un grave error. Dentro y fuera del país, crece la indignación. Juan Carlos pensaba que el nombramiento de Adolfo era un cambio suave, un cambio sin ruptura, pues si bien tenía carrera en el franquismo, también era un hombre joven de una nueva generación.
En 3 meses, Suárez convence uno por uno a todos los procuradores sobre que el franquismo no puede sobrevivir a su fundador, y cuenta con Fernández Miranda como su aliado, quien piensa que deben hacer votar a los procuradores una ley cuyo único fin es acabar con el régimen de Franco. Y así sucedió, y el franquismo quedó liquidado. Pero al mismo tiempo surge el Partido Socialista, que había vivido en el exilio, y ellos no quieren una monarquía parlamentaria, quieren una república, pues al final esta monarquía había sido impuesta por el mismo régimen que estaban derrumbando. Pero Suárez, con su poder de persuasión, convence a los dirigentes de la izquierda de que solo la monarquía puede garantizar la democracia, ya que solo el rey podía contener a un ejército ultraconservador que podría acabar de golpe con todo lo conseguido. Luego sigue la legalización del Partido Comunista. Después de varios atentados y una gran ola de violencia, Juan Carlos decide que esa es la mejor solución. El 15 de julio de 1977, después de 41 años, los españoles por fin se dirigen a las urnas. Aunque hubo muchos votos para el Partido Socialista, gana el partido de centro-derecha, encabezado por Adolfo Suárez. Juan Carlos cumple lo prometido y España ahora es una democracia. Después, Juan Carlos se reconcilia con su padre, quien lo reconoce como rey en un evento público y renuncia a sus derechos dinásticos. Llama por primera vez a su hijo, Su Majestad. El 22 de julio de 1977, don Juan Carlos abre la legislatura para dotar a España de una nueva constitución. España se convierte en una monarquía parlamentaria, que es aquella en la que el rey es el comandante en jefe del país, mientras que el presidente del gobierno, elegido por los votantes, se encarga de gobernar. Así, Juan Carlos deja la política al gobierno y se consagra a un papel más discreto. Juan Carlos recibió el trono con el poder absoluto y él lo entrega al pueblo, lo cual lo dejó muy bien parado en la historia. Lástima que su avaricia por tener y tener más lo llevó a la ruina. Y esto lo empezó desde que llegó a la corona, pidiendo apoyos a gobiernos extranjeros para patrocinar a la nueva democracia en España. Tal fue el caso del dinero que pidió por carta al Shah de Persia. Mi querido hermano, me tomo la libertad, en nombre del partido político del presidente Suárez, de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder $10 millones para el fortalecimiento de la monarquía española. Atentamente, tu hermano Juan Carlos. Adolfo muchas veces confirmó que este dinero jamás llegó al gobierno de España y que se quedó con Juan Carlos. Pero esta es una historia que se conocerá más adelante. Mientras tanto, el 23 de febrero de 1981, Juan Carlos legitima su corona ante los españoles, cuando 180 guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero toman como rehenes a los parlamentarios y jefes de gobierno. En Valencia, los tanques salen a la calle. Lo peor es que los golpistas afirman actuar en nombre del rey. Juan Carlos dijo que él no tenía ni idea ni había orquestado tal cosa. Así que activa la maquinaria monárquica, convoca al ejército y decide dar un discurso de televisión. Pero esto se retrasó unas horas, ya que la televisión estaba en manos de los insurgentes. Finalmente, hizo que las liberaran para llegar a la zarzuela. En el discurso, el rey declara que no tolerará la actitud de personas que pretendan terminar por la fuerza el proceso democrático que el pueblo español había votado. Y con eso fue suficiente para calmar a la gente y que se terminara el supuesto golpe de Estado. Tras 18 angustiosas horas, los rehenes fueron liberados. Días después, 3 millones de personas se manifestaron a favor del rey en el país. Juan Carlos se gana su corona. Sin embargo, se dice y casi que se confirma que el rey estuvo involucrado, pues así lo declara Diego Camacho, exagente del CECID, Centro Superior de Información de la Defensa, quien estuvo involucrado en el 23F. Diego afirma que Juan Carlos fue el motor del golpe de Estado y que cuando se dieron cuenta que era un fracaso, lo convierten en una reacción a las democracias y a los españoles, en un reforzamiento de la monarquía y deja al rey como el salvador de la democracia. Un movimiento muy inteligente por parte de la monarquía. Al día de hoy,
Toda esta información está protegida por la Ley de Secretos Oficiales, sin una fecha para publicar la documentación. Pues el servicio secreto comienza a confundir al rey con el Estado y lo protege más que a los españoles. El renacer de España viene acompañado de una auténtica revitalización económica. Después de estar aislada de la Comunidad Europea, ingresa por fin en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, así como a la OTAN más adelante. En el verano de 1992 se celebran las Olimpiadas en Barcelona con Felipe su hijo como abanderado. Juan Carlos se convirtió en el embajador de esta renovada España e hizo de Latinoamérica un aliado estratégico. Antes de él, ningún monarca había cruzado el Atlántico para visitar a los países de habla hispana: Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, Colombia y, por supuesto, México. En 1993 fallece su padre, don Juan. Esto despierta una ola de pésames inesperadas por parte de todo el mundo. Juan Carlos le tuvo reservado un funeral de rey. Durante los años 90, Juan Carlos comienza a vivir un estilo de vida escandaloso, lleno de lujos y excesos, pero no salen a la luz porque la prensa se encuentra censurada para salvaguardar al rey y a la monarquía. Pues el poder de la monarquía depende del prestigio de las personas que la detentan. Juan Carlos comienza a vivir en viajes, fiestas en Mallorca y cacerías, hasta que un día la reina Sofía decide sorprenderle junto con sus hijos, pero es ella quien termina siendo sorprendida, pues descubre al rey su esposo con una de sus tantas amantes en una situación muy comprometedora. La reina Sofía toma a los niños y se va a la India, donde vive su madre. La reina Federica le dice: a una reina nunca le engaña a su marido, y si lo hace, ella no se entera. Así que regrésate a la zarzuela. Y así lo hizo, pero no sin antes separar sus cuartos y sus vidas. Otro escándalo que fue perfectamente controlado en su momento fue el de las fotos de Juan Carlos desnudo en un yate en Mallorca. Cuando el rey se enteró de estas fotos, reunió a un grupo de fotógrafos sospechosos al día siguiente y se quedó solo con los que tenían las piernas lastimadas, ya que las fotos habían sido tomadas desde un acantilado y por lo tanto los raspones eran prueba de que habían estado allí. Una vez reunidos los culpables, el rey les dice: bueno, ¿qué tal? ¿Estoy bien equipado o qué? Nadie se atrevió a publicar las fotos del rey. Pero ¿cómo el rey pudo conocer la existencia de estas fotos? La respuesta es sencilla. Una de sus múltiples amiguitas, como las llaman, era Queca Campillo, una fotógrafa casada y con una hija, quien le pasaba toda la información. Pero su relación era mutua, así que como ella le hacía este tipo de favores, él se los hacía a ella dándole exclusivas a los eventos de la familia real. Esta relación duró alrededor de 30 años. A lo largo de la vida de Juan Carlos, ha tenido varias amantes y al mismo tiempo. Es decir, que estar 30 años con Queca no le impidió durar 20 años con Marta Gaya o 20 años con Bárbara Rey. La lista de sus amantes es interminable, pero aquí les voy a contar de las principales. La primera llegó 2 años antes de conocer a la reina Sofía en 1956. Lilian Sartiú, con la que duró 10 años y se veían en París. Durante el tiempo que duró la relación, tuvo una hija que llamó Ingrid, quien en 2012 pidió que le hicieran la prueba de paternidad porque supuestamente es hija del rey. Pero curiosamente el tribunal español rechazó la solicitud. Después, por la misma fecha, llegó Ana María Bach Rampón, con quien también pudo haber tenido un hijo, Albert Solá, pero también el Tribunal Supremo le rechazó la solicitud. Después está Sandra Mosarovsky, una actriz marroquí. Ella se quedó embarazada a los 18 años, no sabemos de quién, pero curiosamente falleció tras caerse de una terraza de su casa cuando tenía 5 meses de embarazo. Claramente hay fuertes rumores sobre que el bebé era del rey y pues la mandaron desaparecer. En este tiempo también estaba Sol Bacharach, una profesora de Derecho que había sido fallera mayor de Valencia y con la que estuvo 3 años. Sol iba directo al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey. En 1990 conoce a Marta Gaya,
una decoradora mallorquina a la que se le considera el verdadero amor de Juan Carlos y su pareja más estable. De hecho, se dice que tuvo con ella una especie de segundo matrimonio, pues el rey pasaba largas temporadas en Suiza junto con ella, desentendiéndose completamente de España. En 1976 estuvo con Bárbara Rey, actriz muy conocida española y mujer del domador de circo Ángel Cristo. Se dice que desde el día en que se conocieron comenzaron la relación. La pareja se veía en un piso de Madrid, el cual estaba vigilado por el servicio secreto para evitar filtraciones. Este noviazgo duró 20 años, de 1976 a 1996, hasta que Bárbara empezó a extorsionar al rey. Esto comenzó en 1994, cuando parece que las cosas entre el monarca y la actriz no estaban muy bien. Así que Bárbara pide a su hijo la acompañe a una cita con el rey y le tome fotos desde lo lejos. Meses después, alguien cercano a Bárbara amenazó al Palacio Real sobre que publicaría las fotos a menos que le pagaran $100,000 y pues se los pagaron. La Casa Real pensó que ahí había acabado la cosa, pero no. 3 años después regresaron no solo con fotos, sino que ahora con audios y 2 videos del rey en la cama de Bárbara. Así que para que no se filtrara este material, se acordó que el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio Secreto de España, le pagara a Bárbara más de 3.6 millones de euros. Y lo peor es que este dinero provenía de fondos reservados de España, es decir, un dinero que tiene reservado el Estado para combatir el terrorismo y el narcotráfico, pero que como es secreto, pues no se tiene que dar explicaciones sobre en qué se gastó. Claro que Bárbara Rey siempre ha afirmado que no sabe nada de ese dinero, y se suponía que con el pago del dinero el extorsionador entregó el material al gobierno español, quien lo destruyó de inmediato, pero obviamente se habían hecho estas copias. Parte del trato incluyó que Bárbara regresara a la televisión, pues no era viable estarle pagando cada que se le acababa el dinero a la señora. Entonces se acordó con una televisora de Valencia que la hicieran presentadora de un programa y así la incluyeran en la nómina. Me puse a escuchar las grabaciones entre el rey y Bárbara Rey y les puedo decir que no daba crédito de lo que estaba escuchando. Parecía que Bárbara Rey prácticamente le estaba haciendo entrevistas sobre lo que pasaba en la actualidad en España o sobre su vida personal. Y Juan Carlos no se daba cuenta que lo estaban grabando haciendo ese tipo de preguntas. Es que prácticamente parecía que le estaban haciendo una entrevista. Y claro que Bárbara Rey sabía lo que estaba haciendo. Me parece alucinante de verdad. En estos audios, de verdad que Juan Carlos suelta la sopa y dice todo lo que no debería decirle a nadie. Pero pues así, como tenía amantes que eran leales a él, había otras que solamente se querían aprovechar de él y él no se daba cuenta. Así entra Queca Campillo, que quien junto con Marta Gaya fueron las amantes más discretas y leales del rey, hasta que apareció Corinna Larsen. Corinna Larsen es una empresaria alemana con 2 matrimonios y 2 hijos, que por su personalidad y profesionalismo contaba con amistades poderosas que iban desde Putin hasta Bill Clinton. El rey Juan Carlos conoce a la joven de 26 años menor que él en 2014, en un viaje de cacería. Juan Carlos tenía 66 años y Corinna 40. El flechazo fue instantáneo, y en tan solo unos meses, Corinna se convirtió en su asistente personal y lo acompañaba a viajes y eventos internacionales. Corinna no era como las otras amantes, no. Ella se dejaba ver en público y hacía negocios no solo con el propio Juan Carlos, sino también a su nombre, aunque a veces él no supiera qué estaban pasando. Fue Corinna incluso la que preparó la luna de miel del príncipe Felipe y Leticia, con su propia agencia de viajes, cobrando extravagantes cantidades. También cobraba el 3% de las operaciones comerciales de grandes empresas españolas por su cercanía con el rey. Y pues aprovechando que la reina Sofía ya hacía caso omiso de las aventuras de su marido e incluso se había mudado a Londres, pues Corinna instaló su residencia en una casa de campo dentro de la misma zarzuela donde vivía con su hijo. Y no era nada raro ver a Corinna y al rey juntos en la casa que se habían comprado en Suiza.
Juan Carlos estaba completamente enamorado de Corina. Estaba loco por ella. Así que en su momento más alucinante decide casarse con ella. Incluso pide su mano al padre de Corina, al antiguo estilo español. Y el padre de Corina, nada tonto, decide darle su bendición a un viejo rabo verde que afortunadamente era rey de España. Pero algo ocurre. No sabemos si Juan Carlos se arrepiente, se acobarda o se da cuenta de su error. Pero le confiesa a Corina que tiene otras amantes. Bueno, además de seguir casado con la reina Sofía, ¿verdad? Corina, muy indignada, le devuelve el anillo y se cancela el compromiso. Pero si hubiera estado en verdad indignada, pues hubiera cortado toda la relación con él. Pero Corina es una mujer inteligente e igual de manipuladora que Juan Carlos, y decide volverse su amiga más íntima para poder seguir manteniendo sus negocios y tener al rey comiendo de la palma de su mano. En 2009, la crisis económica azota brutalmente a España. 1 de cada 2 jóvenes no tiene empleo. Cada vez se tolera menos el estilo de vida de una realeza que no vive al compás de las dificultades de los españoles. El procesamiento del yerno del rey salpica a la corona por la malversación de fondos públicos y el fraude fiscal. Además, la infanta Cristina también se sienta junto a su padre en el banquillo de los acusados. Todo comienza a derrumbarse. La historia del caso Noss inicia años antes, cuando el rey descubre que su hija, la infanta Cristina, tiene una relación con Iñaki Urdangarín, un jugador famoso del balompié. El rey, como siempre, no aprueba la relación y le pide a su amiga Queca Campillo que publique las fotos de la pareja para que la infanta se desanime de la relación y lo deje. Pero a los pocos días la vuelve a llamar para que cancele la operación, porque la infanta no está dispuesta a ceder. Así, la infanta Cristina se casa con Iñaki en 1997, pero la familia real nunca acepta realmente a Iñaki, por considerarlo poca cosa, a pesar de haber ganado 2 medallas olímpicas. Juan Carlos siempre le lanza comentarios a Iñaki sobre el estilo de vida en el que tiene a su hija, cuando ella está acostumbrada a vivir en palacios. Bajo esta presión, Iñaki empieza a buscar otras fuentes de ingreso, pero sin esfuerzo. Y se asocia con Diego Torres, con quien hace la mezcla perfecta entre cerebro y relaciones. Así comienzan a hacer negocios con la bandera del yerno del rey y esposo de la infanta. Claro que el rey sabía de estos negocios e incluso le presentaba a los empresarios. Iñaki comienza a ser investigado por malversación de fondos con el caso Palma, que es sobre el Foro de Turismo y Deporte que Urdangarín organizó en 2015 y que costó 1.200.000 euros para un solo fin de semana y cuyos resultados nunca fueron publicados. Derivado de esta investigación surgió el caso Noss, en el que se encausan, entre otros, a los dirigentes del Instituto Noss, que son Urdangarín y Diego Torres. Las actividades delictivas habrían sido ejecutadas a partir de la fundación sin ánimo de lucro que dirigían, así como una red societaria de empresas asociadas como Aizón, de la que la infanta Cristina poseía el 50%, es decir, que Cristina, como su padre, estaban al tanto de toda esta actividad. Los ingresos de esta especie de ONG costeaban el altísimo estilo de vida de la infanta y su esposo, y además captaban el uso del dinero público. Juan Carlos no estaba dispuesto a entregar a su hija, pero no sé si necesariamente por amor o por el daño que podría causar a la institución monárquica, porque incluso se planteó que la infanta renunciara a sus derechos monárquicos, pero ella, tan narcisista como su padre, se rehusó. El rey entonces se reúne con el ministro de Justicia y logra obtener que la infanta sea absuelta bajo la excusa de que, aunque era propietaria, no conocía las actividades de la empresa. Y para esto incluso fueron capaces de falsificar facturas. La infanta solo tuvo que pagar una multa de 130.000 euros. Por otro lado, a Iñaki lo dejaron morir solo, y él pensó que la mejor estrategia era culpar a su socio Diego Torres por todo. Peor error, pues Diego era de armas tomar y reveló toda la información. En ellos se descubren mails con Corina Larsen, quien había ayudado a Iñaki en la malversación de fondos. Corina explota y comienza a revelar secretos sobre Juan Carlos, dando entrevistas a todos los medios de comunicación. Corina está decidida a acabar con la familia real.
En 2017, Iñaki es condenado a 5 años de prisión y 10 meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias. Así, el 18 de junio de 2018 ingresó en la prisión de Brieva. En marzo de 2022, tras cumplir 2/3 de su condena, o sea, como 4 años, logró la libertad condicional y mantendrá los antecedentes penales en su expediente durante 5 años. En enero de 2023 se divorció de la infanta Sofía, después de que se publicaran fotos con otra mujer. Actualmente trabaja en un bufete de abogados, donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia, y la misma de las fotos. Obviamente la relación entre Iñaki y la familia real es mala, y por lo tanto Iñaki ha estado chantajeando a la infanta sobre revelar secretos sobre ellos si no aumenta su pensión. Tras el caso Noss, el pacto de silencio se rompió completamente, y la prensa empieza a cuestionar el origen de la fortuna del rey y a revelar sus infidelidades. Después de 3 décadas de reinado razonablemente buenas, estos escándalos y la salida a la luz de todo lo malo que hizo en esos 30 años comienza a pasar factura y representan un verdadero desafío para el viejo monarca de salud cada vez más frágil, pues la corona pierde su ejemplaridad y pasa a ser todo lo que no debe ser. En 2010, Juan Carlos es sometido a una cirugía de pulmón para extirparle un tumor que resultó ser benigno. En esta operación, quien sostiene la mano del monarca es Corina, quien es fotografiada entrando al hospital. Es claro que han retomado su relación. Durante la crisis económica de 2012 en España y mientras su nieto estaba en el hospital, a Juan Carlos se le hizo fácil viajar a un costoso safari en Botsuana, África, a cazar elefantes con Corina. La aventura se hizo pública después de que el rey se cayera, se fracturara la cadera y fuera llevado de urgencia a Madrid para ser sometido a cirugía. El enfado de la gente era tal que provocó una inusual y primera disculpa por parte del rey en todo su reinado. 10 palabras. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Pero qué es lo que no volverá a ocurrir? La malversación de fondos, la caza de elefantes, su relación con Corina. Parecía la disculpa más falsa. El servicio secreto, al mismo tiempo que transporta al rey a Madrid, saca a Corina del país. Le dicen al rey que debe terminar su relación con ella. Él se rehúsa y vuelve a la idea de divorciarse para casarse con ella. Sale a la luz un documento que acredita la donación que hizo Juan Carlos a Corina por 65 millones de euros. El rey dice que hizo esta donación como una herencia en vida. Juan Carlos era un cínico. Y es que de verdad pensaba que era inviolable, y es que legalmente lo era, pues en el artículo 56 de la Constitución española lo establece. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es decir, que no puede ser juzgado civil ni penalmente. Esta norma es muy común en muchos países para políticos o presidentes. En México se conoce como fuero, y este privilegio busca mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y evitar posibles abusos o persecuciones políticas. Sin embargo, en el caso del rey Juan Carlos, este privilegio fue abusado, pues los juristas españoles dicen que la inviolabilidad estaba limitada a actos políticos, no al robo, la corrupción y malversación de fondos. A la gente ya no le importa si el rey se acuesta con miles de mujeres que no son su esposa. Solo quieren saber si los fondos públicos han sido utilizados para pagar sobornos, para pagar silencios, para enriquecer sus bolsillos ilícitamente. El gobierno ignora todas las preguntas. Pero entonces se decide salvar a la monarquía hundiendo al rey. Le piden al rey que abdique. Juan Carlos se rehúsa. Me muero en la cama, dice. Se siguen filtrando imágenes, pruebas. Todo el gobierno no protege más al rey. El servicio secreto comienza una guerra con Corina. La persiguen, la amenazan, incluso le dejan un libro de la princesa Diana en su casa. Y después recibe una llamada anónima diciendo, entre Niza y Mónaco, que es donde ella vive, hay muchos túneles, haciendo alusión a la muerte de Lady Di en un túnel en París, supuestamente orquestado por el MI6. Estas son declaraciones de la propia Corina.
El 5 de enero de 2014, el rey pasa su cumpleaños con Corina en Londres y regresa a España para la Pascua Militar, en el que da un discurso de 6 minutos plagado de errores. El todavía rey Juan Carlos I acaba de cumplir 76 años y su estado de salud preocupa mucho. La realidad es que Juan Carlos se había desvelado el día anterior celebrando su cumpleaños. Claro que al día siguiente ya no podía hacer como si nada, como a los 25 años. Este discurso fue decisivo y marcó el final de Juan Carlos, quien supuestamente decidió voluntariamente abdicar en favor de su hijo Felipe VI. Todo se manejaba con la mayor secrecía, ni siquiera se comunicaba nada por escrito o mediante llamadas. Todo era en vivo. Felipe y Leticia comienzan a involucrarse. Así, hasta el 2 de junio de 2014, que el rey anuncia su voluntad de abdicar al trono de España. El 18 de junio se firma la abdicación. Y cuando Felipe sale por primera vez al balcón como rey de España, dicen que Juan Carlos estaba sumamente amargado y que pidió retirarse cuanto antes. Juan Carlos se sentía humillado. Y quizás se preguntan por qué habían dejado de protegerlo. Pero pues la realidad es que España ya no era la misma que hace 40 años, cuando Juan Carlos inició su reinado. En 2014, España vivía una coyuntura diferente. La opinión pública ya no estaba tan dócil, ya era imposible esconderlo. La sociedad había llegado al colmo. Y no solo ellos, también el entorno del rey ya no estaba a favor del pacto de silencio ni el estilo de vida del ahora rey emérito. Felipe, por su parte, marca distancia con su padre y renuncia a su herencia después de que saliera a la luz que Juan Carlos era beneficiario de 2 fundaciones supuestamente creadas para recibir donaciones procedentes de Arabia Saudita. Juan Carlos, por su parte, afirma jamás haber consentido participar en una estructura financiera que no fuera legal. Corina Larsen demanda a Juan Carlos por espionaje y acoso psicológico y pide una indemnización y una orden de restricción en contra de Juan Carlos para que no pueda acercarse a menos de 150 metros de su casa. En agosto de 2020, Juan Carlos comunica a su hijo, el rey Felipe VI, su decisión de exiliarse de España, debido a la repercusión pública creciente de ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Felipe le contesta también a través de un comunicado que acepta su exilio y elogia su reinado histórico. Curioso, Juan Carlos nació como un príncipe exiliado y parece que terminará sus días como rey emérito y también exiliado. Juan Carlos se muda a los Emiratos Árabes, específicamente a Abu Dhabi, que es convenientemente un paraíso fiscal y donde la prensa no es libre. El emérito rey Juan Carlos I de España sí defendió el régimen democrático de las libertades españolas, y eso es algo que la historia le reconocerá por siempre. Pero desafortunadamente, en el juicio final pesan más las cosas malas. Su avaricia por tener y tener más fue su ruina. ¿Qué les pareció esta historia? Que por supuesto aún continúa escribiéndose. La verdad, me sorprendí de la cantidad de información y versiones que hay sobre él. Sin duda, es un hombre muy singular que se dejó consumir por el poder y los placeres, olvidando su responsabilidad frente al pueblo de España. ¿O ustedes qué opinan? Platíquenme en mi Instagram Monarquías y sus secretos, o déjenme sus comentarios en el episodio. Recuerden que si les gusta mi contenido le den clic en el botón de suscribirse y no se olviden de compartir el episodio para que sigamos creciendo en esta gran comunidad. Los espero en el siguiente episodio de Monarquías y sus secretos. Adiós. Milky Wave Media.